Buenas tardes, profesor. Mi grupo está conformado por María José Cárdenas, María Fernanda, Araceli Guzmán y mi persona. Nosotros vamos a hablar sobre el análisis literario de texto, comenzando con texto y contexto. Las características. Se denomina texto al conjunto de oraciones que constituye un discurso que posee autonomía de significado, coherencia y cohesión, como por ejemplo, un texto es una obra literaria, una noticia periodística, un discurso público, etc. El contexto es el entorno físico y social, ya sea cultural, político, histórico, en el que se considera un hecho. El texto y contexto se podría decir que son las dos caras que presenta siempre la literatura, ya que son unidas y que se puede decir que el contexto es todo lo que rodea al texto y que puede ser de carácter multipolar, como por ejemplo, si uno lee la frase "toda la vida es un sueño", uno puede entender el mensaje en varias maneras, como pueden ser nos pasamos la vida con sueño y durmiendo sin parar. Otra frase, otra frase que podemos entender puede ser toda una vida es un sueño y despertamos cada vez que iniciamos una nueva actividad. En resumen, el texto y el contexto son como la forma y el contenido que no se pueden separar. Tipos de contexto. En el acto de lectura se pueden diferenciar dos tipos de contexto. Uno relativo al contexto de producción de la obra, de quien la escribe, y otro relativo al contexto de la recepción de la obra, quien la lee. El contexto de producción de la obra. El contexto de producción tiene que ver con el escritor, es decir, cuando escribió el libro y los procesos sociales, culturales, económicos, etc., ya que de alguna u otra forma influyen en su escritura y se perciben en la lectura. El lector, al leer una obra literaria, la decodificará de acuerdo a sus propias visiones del mundo, de cómo la ve, dando sentido propio a su lectura, generando un proceso más completo del texto de producción. ¿Cómo identificar el contexto de producción? Pues para identificar el contexto de producción de una obra, se pueden seguir los siguientes pasos, como pueden ser investigar los aspectos sociales, culturales más relevantes, como la fecha de publicación de un libro y demás. Investigar la biografía del autor, la edad, la formación, la situación social o identificar los elementos propios del texto, el lenguaje del texto al estilo, qué tipos de palabras se usan, tramas y subtramas. El árbol genealógico del personaje. La trama narrativa básicamente corresponde a la pregunta ¿qué pasa?, ya que se relatan acciones y acontecimientos que realizan los personajes en un marco de un tiempo y de un espacio. Los hechos son cronológicos y tienen una introducción que tiene nudo y desenlace. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Voy a hablar de la estructura de la trama narrativa. La introducción es el primer que se da a conocer al personaje y que se transcurrirá la historia, el lugar y tiempo y las condiciones para que desarrolle el climax de la historia. Complicación o desarrollo o nuda. Aquí se dan los obstáculos o las complicaciones en las que conduce el climax del relato, es decir, a un punto de mayor tensión emocional. Desenlace o solución es el segmento final de la trama en el que los eventos de la complicación se encuentran en la solución final, no necesariamente para que los protagonistas ni feliz, pero una solución definitiva final. Característica de la trama. La trama debería estar dispuesta en función del lector. Siempre hay que tener en cuenta las personas que van a leer un texto, es decir, que por mucho que el autor entienda o escriba, no siempre resulta así para el lector. No complica demasiado la trama. Si leíste demasiado o mucho detalle, el lector acabará perdiendo el interés y se perderá en la historia. Utilizar elementos que sean atractivos, como por ejemplo el suspenso, giro inesperado, y entre otros. Todos estos elementos pueden variar en función del género del libro y cuidar los aspectos principales de la estructura narrativa.
que son los personajes, espacio, tiempo y focalización del narrador, y tener siempre en cuenta estos 4 puntos. Planear un buen final y dejar encaje en la fluidez. El final puede ser el broche de oro con cerrar la historia, pues la trama puede olvidar el detalle. Al final debe ser fluido y caer bien el esfuerzo, el momento del efecto de narración. Por ejemplo, la trama del famoso cuento de Charles Perrault de la barba azul. La subtrama narrativa. Las subtramas narrativas son historias secundarias de menor importancia dentro de una novela, por lo tanto existe una mayor peso. Esta trama principalmente es vivida sobre todo por los personajes principales. Características de la subtrama, que se dotan cierto realismo a la historia desarrollada a través de una novela extensa. No hay ningún número mágico para determinar cuántas subtramas, depende de la historia. El árbol genealógico está representada gráficamente ante los antepasados individuos de una forma organizada y sistemática. Puede ser antecedentes exponiendo a los antepasados ancestrales de una persona. Para realizar un árbol genealógico, primero hay que investigar sobre los antepasados. Profesor, buenas tardes compañeros. Yo les voy a hablar sobre las obras y sus autores latinoamericanos. Y el otro tema es análisis y crítica de la lectura Vivir para contarla. Este es de uno de los libros de Gabriel García Márquez. Bueno, voy a iniciar con las obras y los autores latinoamericanos, iniciando con Gabriel García Márquez. Bueno, ganó el Premio Nobel de Literatura en el año 1982. Gabriel García Márquez es considerado un emblema de literatura latinoamericana y uno de los máximos exponentes del realismo mágico. Entre una de sus obras es la más conocida, Cien años de soledad, y esta se dio en el año 1967. También está Pablo Neruda. Él es un escritor chileno. Fue considerado el más grande poeta del siglo XX en cualquier idioma. Según Gabriel García Márquez, él ganó el Premio Nobel de Literatura en el año 1971 y fue consagrado con el doctorado honoris causa por la Universidad de Oxford. Y una de sus obras más importantes vendría a ser 20 poemas de amor y una canción desesperada. Y esta fue promulgada en el año 1924. También está Mario Vargas Llosa. Ganó el Premio Nobel de Literatura. Premio Príncipe de Asturias a las Letras y Premio Nacional de la Novela de Perú. Él es un escritor peruano y es un ferviente defensor de las ideas liberales y uno de los más importantes novelistas y ensayistas de la actualidad. Su obra más importante sería La ciudad y los perros. Esta se dio en el año 1963. Continuando con Juan Carlos Onetti. Él es un escritor guarayo y fue descrito con Mario Vargas Llosa como un escritor enormemente original, coherente. Su mundo es un universo de un pesimismo que se supera gracias a la literatura. Y una de sus obras más destacadas sería El Pozo, que esta se dio en el año 1939. Y por último, José Martí. Él es un político, pensador, escritor y poeta cubano y es una figura reconocida de la literatura hispanoamericana. Él es creador del Partido Revolucionario Cubano y organizador de la Guerra del 95. Martí es considerado el apóstol de la independencia de Cuba y entre una de sus obras más destacadas es Ismaelillo, y esta se dio en el año 1982. Ahora pasando al análisis de la lectura de Vivir para contarla. Bueno, Vivir para contarla es un compendio y recreación de un tiempo clave en la vida de su autor, los años de la infancia y juventud, aquellos en los que se fundaría todo lo imaginario, que con el tiempo dará lugar a algunos de los relatos y novelas claves en la literatura en la lengua española del siglo XX. Vivir para contarla es la novela de una vida. A lo largo de sus páginas, el lector de García Márquez descubrirá ecos de personajes e historias
que han poblado sus inolvidables novelas, como por ejemplo Cien años de soledad o El amor en los tiempos del cólera, convirtiéndose de este modo en una guía de lectura para toda su obra. Un compañero de viaje imprescindible para iluminar pasajes o personajes inolvidables. Tras esta lectura de estas páginas adquieren una nueva perspectiva, pero esta obra incluye muchas más sorpresas. Seguiremos los primeros pasos de García Márquez en el mundo de la creación artística, el trabajo incansable en el proceso de la redacción y corrección de la hojarasca, los distintos escenarios de una juventud bohemia plagada de burdeles, bailes y hoteluchos de mala muerte en Barranquilla, Cartagena de las Indias y Bogotá. Y todo aderezado con reflexiones sobre el oficio del escritor en un entramado que avanza y retrocede en el tiempo con la seguridad que solo pueden dar 50 años de oficio maestro. Y bueno, esto sería todo. Gracias. Buenas tardes, profesor. Hoy le voy a hablar un poco sobre el tiempo, espacio y personajes del análisis literario de texto. Primeramente, voy a hablar sobre el tiempo narrativo, tiempo de historia y tiempo de discurso. Primero, tiempo narrativo. Son las acciones que realizan los personajes y que suceden detrás de otras y forman así una sucesión para analizar. Hay que tener presente el tiempo de la historia, el tiempo de discurso y el tiempo de la narración. Tiempo de historia. Con la frecuencia, el narrador indica la época concreta, que es la época concreta, pero en otros casos no la indica. Y el lector puede deducirle por la apariencia de los personajes. Por ejemplo, también el narrador puede no indicar ninguna referencia hacia la época para que el relato tenga una validez universal. El tiempo de la historia también puede comprender la cronología del conocimiento, como también el tiempo del discurso. Según la orden de la narración, existe una narración lineal, la cual cuenta en el orden en el que sucedieron los acontecimientos. Mediante distintas técnicas, el narrador puede alterar dicho orden, como sucede con medias res, cuando la historia comienza por la mitad, y con extrema res, cuando empieza por el final. En otros casos, inserta la retrospección o flashback, cuando se cuenta hechos que sucedieron en el pasado, o la anticipación, que es el mismo caso en que los hechos suceden más tarde y así simultáneamente, cuando ocurre el mismo tiempo. Mediante otras técnicas, los narradores hacen uso del ritmo. El ritmo es la diferencia en un ritmo rápido cuando los acontecimientos transcurren en un espacio corto de tiempo. Y el narrador puede incluir saltos en el tiempo o de explicar hechos, ya que no lo consideran importante. Y en un ritmo lento, cuando los acontecimientos que se tienen una duración, el narrador alarga el espacio de tiempo y hace uso entonces de detalles tanto en la descripción como en las reflexiones y explicaciones. Ahora voy a hablar sobre el espacio narrativo. El espacio narrativo está constituido por las referencias que se hace el narrador al lugar donde transcurren los hechos de la historia. Hay que tener en cuenta que existen muchos relatos donde las acciones transcurren en un espacio único y en otros relatos la acción transcurre en lugares diferentes. También algunos de los espacios pueden estar definidos por escasas descripciones. Solamente aparecen nombrados, y en otras ocasiones pueden aparecer bien definidos o dotados con descripciones.
como sucede con la industria de Rafael Sánchez. En estos casos, cuando el espacio está describido o está descrito, aparece el término de ambiente. El personaje. Los acontecimientos que suceden son acciones que realizan por personaje. Un personaje es cualquier entidad que lleva a cabo acciones gracias a las cuales el argumento de las narraciones pueden progresar. Un personaje puede ser tanto una persona como un animal o como un objeto. Estas tres entidades hacen que la narración pase de sustitución inicial a una sustitución final. Tipos de personaje. El protagonista es el personaje principal en el cual recae la acción narrativa. Por ende, el interés del narrador se centra en lo que hace y en lo que le sucede. En la mayoría de las narraciones, el protagonista pretende resolver problemas o que se le presentan. En estos casos aparecen el papel de antagonista, es decir, personaje que se opone al protagonismo y sus acciones e intenta que no resuelva dicho problema. Los personajes restantes que intervienen en la historia son los denominados personajes secundarios. La importancia de cada personaje es el sentido que tiene la participación de ésta en la historia y hay que tener presente la función que desempeña cada uno con el tema del trama.